Nuestro subconsciente es tremendamente poderoso, pero al mismo tiempo es reactivo, no tiene la capacidad de interpretar. Delante de cada estímulo que nosotros generamos o delante de cada estímulo en el cual nosotros estamos, nuestro subconsciente simplemente reacciona, busca cuál es la programación que tiene y ejecuta una respuesta automática en base a esa programación. Eso le lleva a que no tiene la capacidad de interpretar, no tiene la capacidad de mentir, ¿vale? Nos va a decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque es un autómata, ¿vale? Estímulo, reacción, y siempre del mismo modo. Eso también nos tiene que hacer pensar que hay cosas que no deberíamos preguntarle nunca al subconsciente. Nuestro subconsciente, por un lado, es tremendamente poderoso, pero por otro lado, siempre va a responder en base a esa forma automática. Si nosotros le preguntamos de una forma ambigua, evidentemente podemos tener respuestas ambiguas, podemos tener respuestas que sean interpretables. ¿Qué es lo que no debemos hacer nunca cuando le preguntamos al subconsciente? Lo primero, no deberíamos preguntarle nunca de forma que la respuesta pase por el filtro de nuestras creencias. Es decir, una pregunta que para ser respondida por parte del subconsciente tiene que utilizar las creencias que el subconsciente tiene interiorizadas, es una pregunta mal formulada. Si yo le pregunto si esto es bueno para mí, si esta situación es conveniente para mí, si esto es adecuado, lo que me está haciendo es contestar en base a las creencias que yo tengo. Si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy programada pues para ser maltratada y yo le pregunto si esta persona que yo tengo a mi lado es buena para mí, evidentemente me va a decir que sí, si encaja con las creencias que yo tengo. En consecuencia, no es lo que yo estoy buscando. Yo debería definir previamente qué es lo que yo interpreto que es bueno, que es adecuado, que es conveniente, antes de preguntarle esa pregunta. Y después preguntar, ¿esto que yo quiero, esto que yo estoy pensando, lo tengo con esta persona o no lo tengo, ¿no? En base a eso sí que puedo preguntar, pero no directamente si es conveniente o si es adecuado. ¿Qué más no podemos preguntar? Pues no podemos preguntar o hacer preguntas o cuestiones al subconsciente que sean interpretables. Que sean interpretables ya no por nuestras creencias, sino en general, que sean ambiguas. Si yo, por ejemplo, le pregunto al subconsciente al respecto pues, de un cuadro que está en esta pared, ¿vale? Veo un cuadro y ese cuadro es de Picasso, ¿vale? Y en realidad no es un cuadro, es una copia. Pues bien, mi subconsciente me va a decir si ese cuadro es de Picasso o no en base a distintos elementos. Me podría decir que sí, porque quien pintó originalmente esa pintura era Picasso, pero me puede decir que no porque en realidad no es un cuadro, en realidad es una lámina, o me puede decir que no porque realmente el propietario pues no es Picasso, soy yo. Entonces, son preguntas que pueden pasar por muchos filtros, son preguntas que son muy interpretables y nuestro subconsciente nos puede inducir a error en base a las respuestas que dé según como yo las interprete, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas tampoco las debemos hacer. No debemos hacer tampoco preguntas a futuro. Preguntar sobre el futuro en realidad es preguntar sobre posibilidades, sobre probabilidades que pueden llegar a pasar. Lo podemos preguntar y nos dará una respuesta u otra, pero en realidad esa respuesta no tenemos la garantía de que se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Puede haber circunstancias por el camino que hagan que la dirección en la que veamos cambie. Entonces nuestro subconsciente nos va a decir, en base a la dirección en la que estamos yendo, si no cambia nada, vamos a llegar a esa situación futura. Y nos va a decir que sí o que no, pero eso puede cambiar. Con lo cual no es un adivino del futuro. Nos está diciendo las probabilidades que tenemos, que las probabilidades son unas o son otras, en función de por dónde estemos circulando, ¿no? No deberíamos tampoco preguntar nunca o hacerle consultas al subconsciente incorporando distintos conceptos. Es decir, consultas en las cuales pues, estamos preguntando varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque podría ser que unas las tengamos interiorizadas y otras no. Es decir, si yo estoy preguntando si esto es adecuado para mí, que no lo debo preguntar nunca, pero si esto es adecuado para mí y al mismo tiempo si voy a conseguir esto otro, pues estoy hablando de dos conceptos. Para uno me podría decir que sí y para el otro me podría decir que no. Eso me puede llevar a respuestas confusas, me podría llevar a no tener respuesta, me podría llevar a que me dijera que sí o a que me dijera que no, cuando en realidad no es el 100% de esa respuesta. Con lo cual, cuanto más simples sean los conceptos a través de los cuales estamos preguntando, con más facilidad vamos a poder interpretar de forma correcta las respuestas con nuestro subconsciente. No debemos preguntar tampoco nunca cosas para las que no estamos preparados. Si le preguntamos cosas que a nosotros nos puedan generar un impacto o una situación emocional para la cual no estamos preparados de gestionar, no deberíamos preguntarlo. Es decir, yo podría preguntarle si yo estoy desarrollando una patología concreta y me va a decir que sí o me va a decir que no en función de que eso se esté desarrollando o no.
pero si me dice que sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vale? Si eso me puede generar un problema, esa respuesta sí, evidentemente es mucho mejor no preguntarlo, no saberlo, que preguntarlo. Entonces, no preguntes aquello para lo que no estás preparado. Y por último, no deberíamos preguntar cosas concernientes a otras personas. Es decir, lo que le podemos preguntar a nuestro subconsciente es sobre nosotros mismos, no sobre un tercero. Las respuestas que nosotros vamos a tener cuando preguntamos a nuestro subconsciente es sobre lo que nuestro subconsciente tiene de información. Pero esa información, evidentemente, está limitada. Esa información no abarca la programación que tienen otras personas. Si quisiéramos preguntar a esos otros niveles, si quisiéramos preguntar sobre otras personas, lo que deberíamos hacer es establecer unas conexiones energéticas para poder hacer esas preguntas. Pero si nosotros directamente estamos preguntando a nuestro subconsciente, nos tenemos que limitar exclusivamente a nosotros mismos, a la programación, a la información que nuestro subconsciente utiliza. Con lo cual, tenemos una serie de restricciones. Nuestro subconsciente es tremendamente poderoso, nuestro subconsciente nos da toda la información, pero siempre y cuando le sepamos preguntar.